La lección número 21, explicación del diálogo, parte 3. At-Tullab, los estudiantes, dicen Na'am, Na'am, sí, Na'am significa sí, Na'am, Fahimna, 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 el verbo fahima, y como le colocamos el sufijo verbal que es el na, que significa nosotros, para nosotros, la letra anterior del verbo se le coloca un sukun, como podemos ver. Entonces decimos fahimna, fahimna, significa entendimos, fahimna. Y después dicen walhamdu lillah, walhamdu lillahi, lillahi, walhamdu lillahi. Y las alabanzas son para Allah. Porque uno siempre que puede, dice un musulmán, cada vez que se le hacen fácil las cosas, decimos alhamdulillah. Todo alhamdulillah. Las alabanzas son para Allah. Más o menos la traducción. Alhamdulillah. Ali dice, ya ustadu, ya, letra de llamado, ya ustadu, ustadu, ya ustad. Dice, qulta, ya explicamos este verbo, qulta, qulta del verbo qala, que es el verbo decir, qala, tiene qaf, alif, lam, pero dijimos que cuando viene el tiempo pasado, para agregarle un prefijo verbal, se le coloca la ta con la a, por ejemplo, le colocamos la ta con la a, qulta, y la letra anterior, que es el lam, va a llevar sukun, y se le quita el alif y se pone la u, qulta. Qulta, anta qulta, decimos anti qulti, ana qultu, nahnu qulna, etc. Qulta, qabla qalil, qabla, qabla es antes, qabla qalil, qabla, aquí solamente dice qabla. Qulta qabla, dijiste o dijo hace yaumein, yaumein, yaumeini, yaumeini. Yaumeini es la palabra yaum, que es día, yaum, más el ya y la nun del dual, yaumeini. ¿Por qué lleva el ya y no el alef del dual? Porque después del adverbio qabla está afectada la palabra yauman y se cambia la letra alef por la letra ya. Y en vez de decir yaumani, decimos yaumeini, afectada por el adverbio qabla. Ya hemos visto en la clase del dual cómo se afecta. Y esta yaumeini, palabra majrur, alamatu jarrihi, al ya. Dijimos que los sustantivos tienen tres formas de terminar la palabra, que es el con la vocal u, marfu'u, con la vocal a, mansub, y con la vocal i, majrur. Esos son los que no son dual. Y para el dual tenemos el alef, que es el alef y la nun, marfu'u, el ya y la nun, mansub, y el ya y la nun, majrur, como es este caso. Acuérdense que todas las vocales del final de las palabras cambian para darle esa rima al idioma árabe, ya que el Sagrado Corán se recita y por lo tanto rima en todas sus partes de acuerdo a la gramática. Y como le dije, el árabe, su gramática es tomada del Sagrado Corán, que es la revelación directa del Creador de Allah. Por lo tanto, es perfecta en su gramática. Dice, Qulta qabla yaumeini, dijo hace 2 días, yaumein son 2 días. Qulta qabla yaumeini, dijo hace 2 días.
¿Qué fue lo que dijo? Inna, ya hemos repetido muchas veces inna al-kalimata, vocal A, afectada por inna al-kalimata, este es ismu inna, y este es khabar inna. Y el ismu inna siempre es mansub bil fatha, y el khabar inna, que es el predicado de inna, siempre lleva dhamma, marfu' bil dhamma. Y ese es mudaf, y aqsam mudafun ilayhi. Entonces dice, innal kalimata thalathatu aqsamin. Dice que ciertamente el kalima es la palabra, es como se decir, se clasifica en tres partes. Qismun significa parte. Qismun. Y el plural es aqsam. Aqsam. Innal kalimata thalathatu aqsam. Tres partes o tres calificaciones o tres divisiones o subdivisiones. Okay. La palabra se divide en tres partes son tres clasificaciones, tres grupos, vamos a decir tres grupos. Innal kalimata thalathatu, que es tres, aqsam. Se pone el número 3 en femenino, tiene la ta marbuta. ¿Por qué? Porque el al-adad es femenino cuando el ma'dud, eso lo explicamos en el primer libro, es masculino en su singular, y la palabra singular es qismun, y qismun es una palabra masculina, por lo tanto el número va a ir femenino. Thalathatu aqsam, y es mudafun ilayh. La palabra se divide en tres partes, o tiene tres partes, o tres categorías. Depende cómo se vaya a traducir aqsam, depende de lo que se está hablando. Entonces dice, magia, el profesor dijo en la clase anterior, innal kalimata thalathatu aqsam. Ciertamente la palabra se divide, tiene tres partes, o tres grupos, o tres clasificaciones. Magia, dice él, magia, se utiliza gia porque aqsam es plural, y el plural se considera no parlante, ¿verdad? No aqel, no pensante, o sea, es cosa o animal. Entonces se considera singular femenino. Y el pronombre personal para singular femenino es hia. Entonces por eso se dice magia. ¿Cuáles son? Como quien dice magia, magia al-aqsam. Magia al-aqsam es lo que quiere decir. ¿Cuáles son las partes de la palabra? Dice ana nasituha. Aquí el ha regresa entonces, el posesivo ha regresa a las partes. Salasa, femenino, como hia. Nasituha. Nasitu al-aqsam, como quien dice. Nasitu, las tres partes. Entonces, él dice, las olvidé, del verbo nasia. Y tiene nasi, el verbo se llama nasia, es el verbo olvidar, nasia. Y aquí está en pasado, tiene el sufijo verbal, la ta con la u, que es ana, nasitu. Entonces, por lo tanto, se escribe igual, nasitu, olvidé. Y cuando le pones el posesivo a, las olvidé. Nasituha, las partes o las clasificaciones. Al-Mudarrisu dice, man, ¿quién? Man ya'rifu, man ya'rifu hada. El del verbo arafa, saber. Man ya'rifu hada. ¿Quién sabe esto? Man ya'rifu. Hashim dice ana, yo. Dice aqsamul kalima, aqsamu al kalimati, mudaf wa mudafun ilayhi. Dice las partes de la palabra, aqsamul kalimati, dos puntos, ¿cuáles son? Las va a decir. La primera es al ismu, que es el sustantivo. Cuando dice la palabra, se puede decir en los tipos de palabras que podemos encontrar en un texto, en una oración.
Una de ellas es al-ismu, y ya hemos hablado que es el ismu. El ismu es el nombre, o es un nombre propio o es un sustantivo. La segunda, el qismu thani, este es el qismu al-awwal, al-ismu, son thalathatu aqsam, este es el wahid. Al-thani, el número 2, al-fi'lu, pues se puede encontrar en una oración el ism o al-fi'l. Al-fi'l es el verbo. Y el tercero, thalatha, al-harfu. Al-harfu. Entonces ya vamos a explicar qué es el ism, cuál es el fi'l y cuál es el harf. O sea, se va a encontrar en un texto estas tres grupos de palabras. O sea, estos son las categorías que llamamos al-aqsam, lo que llaman al-aqsam. القسم الأول الاسم، القسم الثاني الفعل والقسم الثالث الحرف. Vamos entonces le dice, ¿cuáles son al-aqsam thalatha? Al-ismu wal-fi'lu wal-harf. Dice al-mudarris, hati, hati, como decir trae, hati mithalan, trae un ejemplo, hati mithalan, hati mithal, mithalan, li, y como tiene doble A porque es el maf'ul bihi donde recae la acción de el verbo hati, imperativo, es un ismu fi'l. Hati mithalan, trae un ejemplo, li kulli, para kulli, para cada wahidin, li kulli wahidin, para cada uno, minha, de ellos. El ha regresa entonces al aqsam otra vez, al aqsam. Estamos hablando de la clasificación de los grupos. Entonces le dice, hati mithalan li kulli wahidin, mudaf wa mudafun ilayhi. Likulli wahidin, y este kulli afectado por el lam, la preposición lam. Likulli wahidin. Hati mithalan likulli wahidin. Trae un ejemplo para cada uno. Minha, de, min, y el posesivo ha. Minha. Trae un ejemplo de cada uno de ellos, del aqsam. Ya amru. Ya amru, o amru. Amru dice, va a traer el ejemplo del ism. Al-ismu, dice Amru, al-ismu, nahu, ejemplo, kitabun, kitabun. Este es un ism, un sustantivo. Wa qalamun, wa talibun, toda esta palabra la sabe, ¿no? Libro, lápiz, estudiante. Wa rajulun, hombre. Wa mudarrisun. Todo esto se entra en la categoría de al-ismu. Después dice, wal fi'lu, y el verbo, wal fi'lu, nahu, ejemplo, kharaja, que es el verbo salir, wa sajada, que es el verbo postrarse, wa yajlisu, se sienta, wa yaghsilu, lava, de lavar, waktub, escribe, imperativo, waqra, y lee, imperativo. Ese es el ejemplo de al-fi'l. Entonces tenemos al ismu, el ejemplo, o al fi'lu, el ejemplo, ahora al-harf. Es lo que se denomina en una oración cuando vas a ver las partes de lo que está escrito del kalima, o puede ser ismu, o puede ser fi'l, o puede ser harf. ¿Cuál es el ejemplo de al-harfu? Nahu, harf es letra, traduce como letra. Pero aquí en la gramática el harf entonces sería fi, que es una preposición, que es en, wa ila, que es para o hacia, wa min, que es de, wa na'am, que es sí, wala, no, walan, que es el no para el verbo en tiempo futuro, una negación futura, walam, que es una negación también para el verbo, wasin, y la letra sin, kama, fi, kama, como, en, saakulu, del verbo akala se le agrega el sin, que es el que nos indica el tiempo futuro. Eso se llama en gramática harf. Entonces todo esto se llama harf.
El huruful jar, harf. La letra de na'am wala harf. Estas letras de negaciones verbales también harf. Eso se llama harf. Nunca va a ser un fi'l y nunca va a ser un ismo, sino un harf. Al-Mudarrisu dice, ahsanta, excelente. Ahsanta, ya Amru. Después dice el Mudarrisu, istarihu qalilan. Istarihu, del verbo istaraja. 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 Istaraja y astarihu. Entonces este es el verbo istaraja. El presente es yastarihu. Yastarihu, huwa yastarihu. Y el plural masculino, antum tastarihun, tastarihuna. Tastarihuna. Entonces, ¿qué hace aquí? Para el imperativo, que es el que tenemos aquí, istarihu, se le quita el nun, se le quita la ta del prefijo verbal, se le pone un alef, istarihu, y le pone un alef al final. Istarihu, ¿qué significa istarihu? Descansen, descansen, relájense, descansen. Istarihu qalilan. Paran la clase y le dice descansen. Istarihu qalilan. Qalil es poco. Descansen un poco. Istarihu qalilan. Aquí tenemos una ya y aquí está la ja. Istarihu qalilan. Descansen un poco. Punto. Dice nabda'u del verbo bada'a. Bada'a. El verbo bada'a. Y le está colocando el prefijo verbal nahnu. Y entonces dice de nosotros nabda'u. Nabda'u. Comenzaremos, el verbo comenzar, bada'a. Y pone nabda'u, comenzaremos o comenzamos. Ad-darsa, la clase. Nabda'u ad-darsa, comenzamos la clase. Al-jadida, la clase nueva. Fi, en. Al-hissati, fil hissati, en la al-qadima, en la próxima hora, en la próxima clase. Fil hissati al-qadima. Ya terminó la hora de la primera clase. En la otra clase es que van a explicar la lección 9. Entonces dice, istarihu qalilan, nabda'u ad-darsa al-jadida fil hissati al-qadima. En la próxima lección, en la próxima hora de clase. Hashim dice, araja'a. Araja'a. Pregunta. Raja'a, del verbo regresar. Araja'a al-mudiru. Dice, regresó el director, al-mudir. Min Makkata. Regresó el director de Macca. Ya ustad o maestro. Dice el mudarrisu, lamma. Lamma. ¿Se acuerdan de lamma? Lo explicamos en la lección anterior del diálogo. Y es una negación que entra el verbo en tiempo presente y nos indica que no se ha completado la acción hasta en el momento que se está hablando. Maraja'a, no ha regresado. Hasta ese momento no ha regresado, pero se espera su regreso. Entonces dice lamma. Entonces en este caso vemos que no es necesario poner otra vez el verbo, ya que lo nombró anteriormente, dijo arraja'a, y entonces él dice, regresó, y él le dice lamma, sin poner el verbo. ¿Por qué? Porque se entiende de qué se está hablando. Por eso le dice lamma. Si yo quisiera poner el verbo, lo pongo, pero él está abreviando solamente poniendo la negación. Lamma. Ya, entendí. Todavía no. Lamma yarji'. Es como decir lamma yarji'. Lamma yarji'. Todavía no regresa. No ha regresado.
Lamma yarji'. Entonces solamente si se sabe el verbo que se está hablando, solamente digan lamma. Todavía no. Después dice sayarji'u. Aquí está el sa, que entra el verbo en tiempo presente, que nos indica el futuro el verbo está en tiempo futuro. Sayarji'u regresará. Ba'da, después. Ba'da yaumeini. Aquí tenemos el dual, el ya y la nun, afectado por el adverbio ba'da. Ba'da yaumeini. Regresará ba'da yaumeini. Va a regresar en 2 días. Sayarji'u ba'da yaumeini. Insha'Allah. Si Allah quiere. Insha'Allah. Entre paréntesis, ba'da khamsi daqa'iq. Ya explicamos esto. Daqa'iq es el plural de daqiqa, que es minuto. Daqiqa, y el plural es daqa'iq. Plural irregular. Ba'da khamsi daqa'iq. Mudaf wa mudafun ilayh. Como el daqa'iq es mamnu' min as-sarf, no se le pone vocal y al final, sino una vocal a. Ya hemos explicado el mamnu' min as-sarf, que nunca se le coloca vocal i. Sayarji'u ba'da yawmayn. Entonces pasaron 5 minutos. Ba'da khamsi daqa'iq. Dice el mudarris. Pregunta A. Nabda'u. Dice, comenzamos ad-darsa al-jadida. Pregunta, ¿anabda'u ad-darsa al-jadida? Comenzamos la clase nueva. Y los estudiantes dicen, Mahlan. Mahlan ya ustad. Mahlan. Mahlan, ¿verdad? En este caso, no significa como vaya despacio. Epa, despacio. No se apure. Mahlan ya ustad. No se apure, maestro. Despacio. Mahlan ya ustad. Después dice, Lamma naktub. Lamma naktub. Todavía no hemos copiado. Ma katabta. ¿Se acuerdan del ma al mausula? Lamma naktub ma. Este no es el ma de pregunta, es el ma mausula que nos va a unir entre este verbo y este otro verbo. Que significa ma katabna. Lamma naktub. Todavía no hemos copiado. Lo que es como decir alladhi. Alladhi. Lamma naktub ma katabta. Todavía no hemos copiado lo que. Ese más significa lo que. No es primera vez, ya hemos visto este ma. Lamma naktub ma katabta. Todavía no hemos copiado lo que copió o lo que copiaste a la sabura. Lo que copiaste en el pizarrón. A la sabura. لما نكتب ما كتبت على السبورة. مهلا يا أستاذ. مهلا يا أستاذ. لما نكتب ما كتبت على السبورة. Bueno, estudiantes, ya tulab wa talibat, vamos a comenzar la clase nueva. ¿Qué les parece? Mahlan ya Ustad.